Hello, bienvenido a otra de las clases de Gaby. Hoy vamos a ver el presente simple. ¿Para qué utilizamos el presente simple? Para las acciones que realizamos habitualmente. Entonces el primer verbo que vamos a utilizar es trabajar, que se escribe work. Y según el pronombre I, you, we y they, vamos a escribir work. O sea, yo trabajo, tú trabajas, nosotros trabajamos, ellos trabajan. En el caso de los pronombres he, she, it, vamos a decir works. Él trabaja, ella trabaja, eso o esto trabaja. Y de ahí vamos a ver otro verbo, porque en este caso, como vieron, al work le agregué la S. Pero tenemos otro ejemplo con otro verbo. Por ejemplo, estudiar. ¿Qué decimos? Study. I study, you study, we study, they study. Cuando vayamos a usar el pronombre he, she, it, el study va a pasar a decirse studies. O sea que vamos a agregar IES, no solo una S como agregamos en este caso según estos pronombres. Y otro verbo que vamos a encontrar otra dificultad va a ser el go, que quiere decir ir. Entonces yo voy, tú vas, nosotros vamos, ellos van. Con he, she, it vamos a decir goes, goes. Y ahí agregamos una S. Entonces él va, ella va, eso o esto va. Lo que les quiero decir entonces es que se presten mucha atención cuando tienen el verbo con estos pronombres para ver cómo va a ir con los otros pronombres, porque a veces solo van a tener que agregar la S, a veces una IES y a veces una ES. Bien, estos serían oraciones afirmativas en el presente simple. Ahora las vamos a convertir en negativas y después en interrogativas. Y no se preocupen porque vamos a seguir practicando las otras clases. Así aprenden bien este tiempo, que como ya les dije y les vuelvo a decir, sirven para acciones que se realizan habitualmente. Yo trabajo, yo estudio, yo voy. Bien, para transformarlas en oración negativa, vamos a utilizar el auxiliar do y la palabra not para negar. Entonces vamos a decir, yo no trabajo. También al do not contraído podemos decir don't. Entonces, yo no trabajo. En el caso del verbo study, you don't study. Tú no estudias. Y con el go, we don't vas. Nosotros no vamos. Con he, she, it, el auxiliar va a ser does. Entonces, vamos a decir, he does not work. Él no va a trabajar. Y contraído vamos a decir doesn't. Doesn't. Él no va a trabajar. Utilizamos el verbo estudiar y el pronombre she doesn't studies. Ella no estudia. Y el pronombre it doesn't, para negar, esto o eso no va. Eso va a ser convertida las oraciones afirmativas en negativas. O sea que vamos a usar los auxiliares do, según los pronombres I, you, we, they, y does, he, she, it. Y vamos a agregar el not para negar la oración, que ya les dije, contraído sería don't y doesn't. Y ahora las vamos a convertir en interrogativas las oraciones. Y en este caso vamos a decir, con estos pronombres personales ya sabes que vamos a seguir utilizando el do. Entonces vamos a decir, do I work? No sé si se nota, entonces, do I work? Yo trabajo. Do, ya pasaba el auxiliar, en este caso el do, va a pasar adelante. Do you study? ¿Tú trabajas? O en este caso va a ser do we go? Nosotros vamos. ¿Y cómo respondíamos en este caso?
como el auxiliar es do, vamos a responder con do. En el caso de que si trabajemos, por ejemplo, vamos a decir yes, I do. Y en el caso de no trabajar, no, I don't. O en el caso, ya saben, este es el pronombre, este es el afirmativo o el negativo, si sí o si no, y el do en su forma afirmativa y en su forma negativa. Bueno, acá tenemos una persona otra vez. O si no, hacemos otro ejemplo con, por ejemplo, do you study? ¿Tú estudias? Por ejemplo, tú. Entonces, yes, you, tú, o no, you don't. De la misma forma, entonces esas van a ser las respuestas, pero para transformar en interrogativo simplemente va a ir el auxiliar adelante, después la persona, después el verbo y el signo de pregunta. Y para responder, si sí, la persona y el do, y si no, la persona, el no y la negación. Ya saben cómo puede ser contraída o directamente con el do y el no. Y después tenemos con el he, she, it, ahora vamos a utilizar para negar y para preguntar el das. Recuerden eso que lo vimos ya con las afirmativas. Entonces, por ejemplo, para negar vamos a decir he does not. Bueno, ya vimos las negativas, perdón. Entonces, para hacer la pregunta vamos a decir does. Va a ir adelante del auxiliar. Después la persona, does he works, él trabaja, y vamos a responder, si en el caso de que sí trabaja, yes, he does, o no, he, la persona, la negación, y doesn't, la negación con el auxiliar. Ya saben, hacemos otro ejemplo, el does primero, con estos pronombres, does she study? Ella estudia. En el caso de que sí, decimos yes, she does. Y no, she doesn't. Y después queremos usar el verbo go, entonces decimos, primero ponemos el auxiliar, does it, la persona, go y el verbo, entonces, eso o esto va, entonces si sí, vamos a decir yes, it does. Y si no, vamos a decir no, it doesn't. Bien. Bueno, hoy hemos visto el presente simple, que eran las acciones que realizamos habitualmente. Vimos el verbo work, vimos el verbo trabajar, work es trabajar, vimos el verbo study, estudiar, y vimos el verbo go, ir. Y lo vimos en las oraciones afirmativas, que eran oraciones que realizamos habitualmente, y después las convertimos en negativas, que vimos que usábamos el auxiliar do y el does. Y para negar agregamos el not, y para la interrogativa, las oraciones interrogativas iba el do o el does, que era el auxiliar, adelante. Y para responder teníamos que decir si sí o si no, la persona y agregar el auxiliar. Esto es un leve repaso, un repaso rápido, repasan mejor en su casa y no se preocupen porque las clases que vienen vamos a seguir viendo el presente simple, que es un verbo que lo van a utilizar todo el tiempo porque son acciones que realizamos ya en este momento. Vamos a ver más verbos y vamos a seguir practicando las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Bueno, ya saben, los espero el sábado que viene, como todos los sábados clases. Para que no se olviden, se suscriben al canal, activen la campanita para que les notifique a qué hora sale la clase de todos los sábados. Y bueno, si les gustó mi video, obviamente me ponen un like y nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias por escucharme, espero estén aprendiendo un montón. Nos vemos el sábado que viene. Goodbye.